Transiciones, el modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 4, el desarrollo de la agresión. La otra línea que Donald Winnicott recorre para explicar el desarrollo emocional es la de la agresividad, sus transformaciones y destinos. Del manejo de la agresión deriva en gran parte la capacidad creadora y constructiva del ser humano. Estos impulsos innatos sufren una serie de modificaciones. Su destino estará en estrecha relación con el comportamiento ambiental. La madre, al decir de Donald Winnicott, deberá ser capaz de contener la descarga agresiva del bebé, recibiendo tanto su impulso cruel como su capacidad de aportar algo, sin morirse ni vengarse. Varias son las formas patológicas posibles de la agresión, desde la inhibición neurótica hasta la psicopatía. Pero un destino es esencial y hace tanto al desarrollo del individuo como al de la civilización, la capacidad de construir, heredera del impulso destructor, el uso de la agresión libidinal que no se vuelve contra uno mismo ni destruye al otro, que no es melancólica ni paranoide, que se expresa con plena conciencia de su necesidad de ser utilizada, sin culpa ni miedo, también sin rabia ni rencor, sin morirse ni vengarse. A. Los orígenes de la agresividad. Para Donald Winnicott, la agresión y la destructividad tienen origen en la vitalidad y actividad muscular primaria del bebé, aportando su intensidad a los impulsos eróticos. Es una fuente pulsional esencial junto con el amor. En un segundo tiempo podrá corresponder a una reacción airada ante la frustración. Al comienzo, la destrucción solo puede ocurrir en forma involuntaria, como componente desconsiderado de la avidez por el objeto. Acompaña al amor instintivo y no tiene una intencionalidad en el sentido de la ira o el odio. Donald Winnicott lo llamará amor despiadado. El ejercicio de la agresividad resulta placentero y excitante por la satisfacción pulsional. Más tarde, a partir de la integración del yo y los objetos, podrá ser vivenciada y comprendida en términos de sentimientos de odio. A estos impulsos primitivos fusionados con los impulsos eróticos se les agregarán impulsos destructivos hacia los objetos, seguramente acompañados de fantasías. Aquí surge la originalidad del enfoque de Donald Winnicott. Cuando el objeto sobrevive al conjunto formado por la fantasía y el impulso de destrucción, adquiere cualidad externa y a la vez cualidad de permanencia. Este es el momento en el que el objeto podrá ser usado como otro diferente del yo, y es el origen de las relaciones del objeto. El objeto es destruido en la fantasía inconsciente, pero sobrevive en la realidad. La supervivencia del objeto permite descubrirlo y relacionarse con él, accediendo a las relaciones objetales y al reconocimiento de los otros como diferentes y externos al yo. El primer objeto será la madre, catequizada primero en forma narcisista, destruida luego en la fantasía inconsciente y sobreviviendo a la omnipotencia infantil, quien ofrecerá la oportunidad de pérdida y reencuentro con el mundo a través de la ruptura de la continuidad narcisista y la recuperación del objeto externo por medio del vínculo afectivo. La relación es al comienzo subjetiva, el objeto es solo soporte de proyecciones. Si sobrevive a la descarga agresiva, el otro podrá ser encontrado y percibido objetivamente. A partir de allí se puede establecer una relación verdadera con él. A diferencia de las teorías psicoanalíticas clásicas, en donde es el encuentro con el objeto externo el que desencadena la agresión, aquí es la agresión quien crea la exterioridad. En un segundo tiempo podrá darse el caso de que la imposibilidad de controlar omnipotentemente el objeto externo, con la consiguiente frustración, genere realmente un ataque de ira. Solemos creer que el odio y la destructividad son una reacción al encuentro con el principio de realidad. Sin embargo, es la agresión la que permite reconocer al objeto externo. Para Donald Winnicott existe un primer tiempo en que el impulso destructivo crea la exterioridad y un segundo tiempo en que la agresión surge como consecuencia de la frustración que impone la realidad. A partir de allí postulará el desarrollo de una nueva capacidad, la capacidad para la inquietud o capacidad de preocuparse por el otro, proceso que comienza durante el segundo semestre de vida y se consolida alrededor de los 2 años. Este proceso sería preedípico,
y solo si se instaura adecuadamente, la organización del superyo edípico tendrá un sentido compatible con la salud psíquica. Esta capacidad, que para Donald Winnicott implica reconocer la propia responsabilidad en las relaciones en las que están involucrados los impulsos instintivos, se hallaría en la base de muchos juegos y fenómenos constructivos. En la etapa de dependencia relativa, el bebé busca la satisfacción instintiva sin interesarse por el destino del objeto que lo satisface. Gradualmente estará en condiciones de reconocer que aquello que él destruyó cuando está excitado es lo mismo que valora en los intervalos de quietud. A partir de allí logrará la integración de la ambivalencia y la posibilidad de inquietarse por el objeto y preservarlo de su propia destructividad. B. La respuesta del entorno. La agresión es innata junto con el amor. Sin embargo, la actitud del ambiente del niño hacia estos impulsos básicos marcará el destino de la agresividad y la capacidad de amar de cada uno. Solemos pensar que la posibilidad de reparar surge como consecuencia de la culpa por el daño causado. Sin embargo, en la infancia, cuando el niño no es aún consciente de sus actos, la situación puede ser vista a la inversa. Es la oportunidad de reparar brindada por los padres la que hace posible para el niño la confianza en su aptitud amorosa, favoreciendo la adquisición de la capacidad de preocuparse por el otro, mientras se hace responsable de los propios impulsos destructivos. Allí aparece el interés por el autocontrol como forma de preservar lo que se ama. Donald Winnicott usará una imagen original para indicarnos la calidad de las relaciones del bebé con la madre. Hablará de una madre objeto y de una madre ambiente. La madre objeto sería la poseedora del objeto parcial que satisface la necesidad urgente. Es el blanco de la experiencia excitada respaldada por la descarga pulsional. La madre ambiente será la persona total, que satisface además necesidades del yo. Es la que recibe el afecto del bebé en una relación más tranquila, la que permanece viva aun cuando la necesidad pulsional ya ha sido satisfecha. El niño se alimenta de la madre objeto, la madre ambiente sostiene la experiencia y sobrevive a la descarga instintiva. Dirá Donald Winnicott, conforme a esta terminología, la madre ambiente recibe todo cuanto puede llamarse afecto y coexistencia sensual, en tanto que la madre objeto pasa a ser el blanco de la experiencia excitada, respaldada por la burda tensión de los instintos. En cierto momento y a partir de la repetición continua de esta experiencia, el niño comienza a sentir angustia por la destrucción de la madre objeto, a la vez que una creciente confianza en su capacidad de ofrecer algo a la madre ambiente. Esta posibilidad, próxima a la idea de reparación en Melanie Klein, se diferencia claramente en la teoría de Donald Winnicott, ya que él no hablará de sentimiento de culpa, sino de una inquietud que implica dejar en suspenso el sentimiento de culpa por un breve periodo, en el que sigue siendo posible la oportunidad de reparación. En este esquema no hablamos de reparación en sentido estricto, sino de la posibilidad de aportar algo a la relación. Solo si esa oportunidad desaparece, el sentimiento de inquietud surgirá como tristeza o culpa. Es evidente que el lapso de suspensión de inquietud hasta su transformación en culpa depende del momento madurativo del niño y de su capacidad para mantener viva la imagen interna del objeto a la espera de la reparación. Es la madre ambiente la que brinda la oportunidad de reparación y la madre objeto la que sobrevive. En estas circunstancias, el bebé adquiere la capacidad de preocuparse por el objeto. Cuando la madre real fracasa en su función, aparecerán las defensas primitivas de excisión y de fusión de la agresividad. Si la madre es capaz de recibir la contribución, que en un momento puede estar representada por la sonrisa del bebé luego de haber sido alimentado por el pecho, se instaura lo que Donald Winnicott llamará un ciclo benigno. Un ciclo benigno es lo contrario de una relación paranoide, en la que la persecución y la desconfianza se realimentan. Aquí la madre confía en la capacidad reparadora del bebé, lo cual acrecienta en el bebé la confianza en su propia capacidad reparadora, no necesitando del despliegue de sentimientos persecutorios respecto de la madre y realimentando su confianza en el ambiente.
Cuando la madre no responde adecuadamente, los esfuerzos reparatorios resultan inútiles. El niño se ve invadido por un sentimiento de culpa patológico que lo lleva a perder parte de su espontaneidad, o se instala la ausencia del sentimiento de culpa con conductas agresivas y sin confianza en el ambiente. En todo este proceso está implícita la percepción por parte del niño de su propia integración en el tiempo y de la permanencia temporal del objeto. Este planteo lleva a Donald Winnicott a una construcción paradójica que complementa en forma interesante la teoría kleiniana de la posición depresiva. No es el reconocimiento de la propia destructividad el que produce la posibilidad de reparación, sino que son las experiencias constructivas y creativas las que permiten reconocer la propia destructividad. C. Las alternativas patológicas. La agresión puede tomar varios caminos que para Donald Winnicott se hallarán en estrecha relación con la respuesta ambiental, el desarrollo normal de la capacidad para la inquietud y dos alternativas patológicas. La primera es la no adquisición de la capacidad para la inquietud. El niño pierde la esperanza en su propia capacidad de reparar, cuando desde el ambiente no se le brinda la oportunidad para hacerlo. La falta del sentimiento de culpa es característica de los antisociales y psicópatas. Falla también la capacidad de reparación. Si además en la historia edípica el superyo no se ha estructurado adecuadamente, los impulsos quedan en un estado arcaico y no hay control de ninguna clase, ni el autocontrol que provenía del yo, ni el control impuesto por el entorno. En estos casos, el individuo no es capaz de denominar su agresividad, y lo único que puede contenerlo es el límite externo real o el miedo al castigo. Muchas veces solo el encierro o las rejas de una cárcel ponen freno a una destructividad que el propio sujeto no puede manejar. La otra alternativa patológica se orienta en el sentido de las neurosis. En ese caso, el niño ha sido sometido a valores que no tienen relación con su mundo interno. Allí se instaura la neurosis con un desproporcionado sentimiento de culpabilidad. En este caso, la posibilidad de experimentar con las propias pulsiones queda coartada por la represión ambiental. En vez de un yo fuerte que disfruta con el autocontrol, se desarrolla un superyo cruel y acusador. Aquí veremos un cuadro que puede tomar rasgos obsesivos o melancólicos. El sujeto se halla atemorizado por sus pulsiones eróticas y agresivas y por sus propias fantasías que son entonces reprimidas. El comportamiento hacia los objetos es sumamente cuidadoso y obediente, pero el individuo pierde la capacidad de amar y crear. En esta alternativa aparece el sentimiento de culpa exagerado y enfermizo, con aspectos positivos y destructivos. En este caso, la ley de la cultura y las prohibiciones que la vida en sociedad impone no se han construido sobre la capacidad infantil de cuidar a quienes quiere, sino desde afuera como mandato. En esos casos, el niño contiene su agresividad a través de un excesivo control, volviéndose rígido y formal. Sus impulsos quedan inhibidos y la consecuencia es la pérdida de la espontaneidad y la creatividad. Cuando las reglas y normas son impuestas desde afuera sin la experiencia previa de preocuparse por el otro, la crianza y la educación tendrán el estilo de un adiestramiento, internalizando una serie de funciones sin que éstas sean procesadas por el yo. Con esto, el sujeto logra una adaptación razonable a la sociedad, cumpliendo con normas básicas de comportamiento, pero no tiene participación creativa en la capitalización de sus logros. Por lo tanto, no le pertenecen, quedando estos a la manera de corteza como falso self. Las relaciones objetales y la capacidad de amar se limitan debido a la pérdida del componente agresivo ligado al amor. El correlato de este exceso de control artificial es un yo frágil e inmaduro que apenas puede sostenerse y expuesto a la vivencia angustiosa de temor a la pérdida de control. D. La agresividad en el mundo social. Donald Winnicott nos revela el componente agresivo implícito en cada intento de relacionarse con los objetos eróticos. Tanto la relación amorosa como el aprendizaje o la adquisición de bienes se hallan teñidos y reforzados por el impulso agresivo. Sin embargo, a las personas y a la sociedad les cuesta aceptar que todo acercamiento a un objeto de amor involucra un aspecto voraz y destructor.
Habrá una normalidad y una patología, según el grado de difusión de lo agresivo o su integración con los componentes eróticos en las relaciones objetales. A su vez, existen múltiples disociaciones de lo agresivo ocultos en los comportamientos sociales. Donald Winnicott nos llama la atención sobre las formas desplazadas de la agresión en la vida social, develando facetas agresivas en el comprar, el poseer, el comer compulsivamente como formas de satisfacer una necesidad de apoderamiento que implica voracidad y crueldad. La agresión contenida crea conflictos en el individuo, también la proyectada sobre los otros, ya que origina sentimientos persecutorios. Es innecesario enfatizar los resultados de la agresión que se actúa en forma directa. Donald Winnicott se interroga acerca de los posibles destinos del impulso agresivo en el individuo y sus consecuencias en el ámbito social. La represión de la agresividad en los niños impide su elaboración e integración adecuada, generando en el individuo adulto comportamientos que agreden a la sociedad. Por eso, el procesamiento de la agresividad, de tal modo que no se reprima ni se actúe, se hace esencial para la salud individual y la tranquilidad del mundo social. En ese caso, habrá una falta de integración de los elementos agresivos por intolerancia a la ambivalencia, la dirección por vías separadas del amor y del odio, la represión de la agresividad con consecuencias individuales y sociales caracterizadas. La excisión de los objetos en malos e idealizados alivia la culpa, sin embargo, impide la función del componente agresivo con el amor, dejando a su vez al odio en libertad de aparecer en forma disruptiva. El otro destino implica una agresividad ligada al amor, a partir de la fusión de los elementos agresivos de la ambivalencia y la configuración de una relación con objetos totales. Esta alternativa preserva, sin embargo, la potencialidad de disociación y recuperación de lo agresivo al servicio del ataque y la defensa. En la salud, el individuo puede ir atesorando la maldad en el interior con el fin de utilizarla en un ataque contra las fuerzas externas que parecen amenazar lo que él percibe que vale la pena preservar. Así pues, la agresión tiene un valor social. Este valor reside en el hecho de que la objetividad se ve preservada y el enemigo se le puede hacer frente con economía de esfuerzos. Entonces, para atacar al enemigo no hace falta amarle. Creatividad y construcción. Los distintos modelos familiares y culturales de crianza y educación no solo originan las dos modalidades patológicas, sino también un punto de esperanza no utópico para el ser humano, la responsabilidad. La capacidad para la inquietud, término que Donald Winnicott utiliza para hablar de la responsabilidad, es la alternativa que permite tanto el desarrollo personal como una vida en el mundo. La actividad constructiva se originará entonces en una encrucijada donde participarán el ello, con sus pulsiones eróticas y agresivas, y el yo, con su capacidad de control. ¿Qué actitud del entorno puede inhibir el desarrollo normal de la capacidad de construir? Donald Winnicott utiliza el término sentimentalismo para referirse a una modalidad de crianza y educación basada en la negación de la agresividad infantil y construida sobre formaciones reactivas de aquel adulto que no puede reconocer su propia agresividad. Estas actitudes sentimentales generan culpa en el niño y le impiden la aceptación de la agresión y su utilización constructiva. Cuando el medio ambiente es sentimental, el niño no encuentra espacio para expresar y hacer reconocer sus sentimientos agresivos y elaborarlos con algún tipo de actividad constructiva o reparatoria. En su lugar puede mostrar conductas destructivas como una provocación al medio que parece negar y desconocer la agresividad. El deseo de construir se apoya tanto en la satisfacción sublimada de los impulsos destructivos como en la creciente capacidad de autocontrol lograda por el yo. La experiencia de sublimación de la agresión aparece siempre que se realiza una tarea creativa. El control es también en la medida en la que surge una necesidad interna del sujeto y no de una imposición represiva, fuente de una calidad particular de placer, el que deriva de la destreza, del desarrollo de las propias habilidades, de los logros yoicos. Así se desarrollan el mundo interno y la capacidad de autocontener los impulsos y las fantasías. Esta capacidad sirve al individuo para llevar a cabo acciones constructivas y preservar objetos amados de su propia destructividad.
El autocontrol comienza a resultar placentero por los beneficios que aporta, la destreza en todos sus campos, físico, intelectual y artístico. La consecuencia será el incremento de la fuerza del yo y por lo tanto de la autoestima. Finalmente, toda la agresión que no se niega y por la que es posible aceptar responsabilidad personal puede utilizarse para fortalecer los intentos de reparación y restitución. En el trasfondo de todo juego, de todo trabajo y de todo arte, hay un remordimiento inconsciente por el daño realizado en la fantasía inconsciente y un deseo inconsciente de comenzar a arreglar las cosas. Capítulo 5. La transición adolescente. Atravesado por la experiencia de cambio, el adolescente desorientado e impaciente busca un espacio para vivir. Entre la destructividad y la creatividad, entre la marginalidad y la sobreadaptación, aún sin la posibilidad de aceptar transacciones, el adolescente transita por una zona de alto riesgo vital, alternando actitudes y modelos hasta el logro de la integración, la creación de compromisos y el descubrimiento de la propia identidad. Fundamentalmente, es un periodo de descubrimiento personal en que cada individuo participa de manera comprometida en una experiencia de vida, un problema concerniente al hecho de existir y al establecimiento de una identidad. Donald Winnicott llamó a esta etapa fase de desaliento malhumorado. A. Cambio, fantasía de muerte y muerte real. Los enormes cambios y replanteos vitales en el adolescente ponen en movimiento impulsos y fantasías en relación con la muerte. Si bien esta es una fantasía que acompaña a todo cambio, aquí el riesgo de suicidio o accidente se vuelve real. Esta preocupación reaparece desde diferentes perspectivas en la obra de Donald Winnicott. Sabemos que las fantasías de muerte acompañan a los sentimientos de odio del niño en la etapa edípica. Sin embargo, su agresividad aún no resulta peligrosa para los padres y el mundo adulto. En la fantasía inconsciente del adolescente, el crecimiento aparece ligado a la agresión y la fantasía de muerte se transforma en fantasía de asesinato, con el agravante que el adolescente tiene ya capacidad y fuerza física suficiente para llevarlo a cabo. Por otra parte, el adolescente teme por su propia vida. La vivencia de riesgo es una variable que abarca varios sentidos: riesgo de perder la identidad por sumisión al medio social y familiar, riesgo de perderse y desmoronarse como individuo, riesgo de fracasar en el logro de un lugar valorado en el mundo, finalmente riesgo de aniquilarse en el cambio de encontrar la propia persona como objetivo tan esencial que puede hacer peligrar la vida misma. También bajo la forma de síntomas o conductas autodestructivas en un amplio espectro que va desde actos simbólicos de destrucción hasta las formas más dramáticas de autodestrucción. Aquí pueden aparecer impulsos suicidas y aún llegar al suicidio real. Desde los fracasos en los estudios hasta el maltrato del propio cuerpo, bulimia, anorexia, lesiones cutáneas por agresión directa sobre un brote de acné, mutilaciones y marcas como tatuajes, ciertos cortes de pelo, aritos, etc. Maltrato a los objetos amorosos, no solo a los padres, sino también a la pareja y a los amigos, con su consiguiente pérdida e inevitable sentimiento de soledad. Violencia sobre los objetos concretos, descuido y destrucción de las cosas propias y ajenas que pueden llegar hasta actos de vandalismo. También las salidas, vacaciones o viajes con alto contenido de riesgo, la velocidad en motos o automóviles y sin duda el consumo de alcohol y de drogas. El adolescente es esencialmente un ser aislado y las relaciones que establece son de tipo narcisista. Sin embargo, son la repetición y la superposición de estos vínculos las que lo llevarán gradualmente a la capacidad de reconocer y tolerar las relaciones objetales. En un grupo de adolescentes, las diversas tendencias suelen ser representadas por los individuos más enfermos. Un miembro del grupo toma una sobredosis de una droga, otra guarda cama, afectado por la depresión, un tercero echa mano fácilmente a su navaja. En cada caso, detrás del individuo enfermo cuyo síntoma extremo ha hecho intrusión en la sociedad, se agrupa una pandilla de adolescentes aislados. Por otra parte, debemos destacar la vitalidad y la riqueza del mundo adolescente,
expresada a través del respeto por valores esenciales y sensibles, el amor por la música, el apasionamiento, el idealismo y la lealtad, las amistades y amores intensos e incondicionales, la generosidad y la valentía. Al mismo tiempo, lo creativo, renacer, recrear, inventar. La originalidad en el vestir y el hablar, cierta mirada irreverente sobre los prejuicios y solemnidades del mundo que los rodea, un humor ácido y ocurrente que enfrenta al adulto a su falta de libertad y a sus propias limitaciones. B. Los tres ejes vivenciales. Donald Winnicott destaca tres ejes de vivencia de cambio que generan a su vez diferentes estilos de síntomas. Estos son la necesidad de desafío, la búsqueda de un nuevo comienzo y la intransigencia ética. En primer lugar, el desafío, la sensación de vacío, el sentimiento de irrealidad y la incertidumbre del propio ser los lleva a actuar sobre la realidad concreta en forma destructiva o autodestructiva, como intento de afirmarse a través del desafío. Dirá Winnicott, se sienten irreales, y eso los induce a hacer ciertas cosas que son demasiado reales desde el punto de vista de la sociedad. Luego, la búsqueda de un nuevo comienzo para todo, como si no pudiesen aceptar nada de nadie. La idea es descubrirse, inventarse sin someterse a nada ajeno. El adolescente alterna identificaciones en busca de su identidad, pero teme quedar atrapado en la identidad de otro y por eso rechaza todos los modelos, en realidad buscando un modelo único y original que no repita nada de lo conocido y que le permita encontrar el sentimiento de sí. Esto lo lleva a la vivencia de soledad, de no poder ser comprendido ni ayudado, que puede llegar hasta la desesperación. En una búsqueda ansiosa e impaciente, con la necesidad imperiosa de descartar cualquier identificación demasiado estable. Debe desechar la herencia cultural, así como los modelos parentales. Lo hace a través de la utilización compulsiva de experiencias nuevas, rápidamente decepcionantes, que lo impulsan a seguir explorando. El temor a quedar atrapado, endeudado, encasillado o sometido a los deseos de otro lo llevan muchas veces a buscar el fracaso o la marginalidad, como protesta ante la vivencia de que sus logros pueden ser explotados o robados por los padres. Esto reaparece en el análisis del paciente adolescente, donde es frecuente la irrupción de una reacción terapéutica negativa, cuando el analista intenta atribuirse los logros de su paciente o incluso cuando espera recibir reconocimiento por su ayuda. Finalmente, la intransigencia ética. Esta feroz moralidad no tolera la falta de autenticidad ni las soluciones falsas. Esto los hace exponerse a los peligros sin medir las consecuencias y hasta preferir morir antes de ceder en algo que consideran injusto o falso. Solo con la gradual maduración el individuo podrá encontrar formas de flexibilizar sus verdades sin ceder en lo esencial. Más allá del malestar o los reclamos de los padres, ellos no se hallan preocupados por su actividad o inactividad. Su objetivo esencial es ser fieles a sí mismos, o cualquier actividad que puedan hacerlos sentir sometidos a la voluntad de otro les resulta inaceptable. La intransigencia ética los lleva a descartar soluciones de compromiso. La paradoja está en que buscan ser fieles a sí mismos y a la vez intentar encontrar ese sí mismo al que poderles ser fiel. C. El final de la adolescencia. ¿Cuáles son las alternativas de resolución de la crisis adolescente? En la salud, la estructuración de una personalidad coherente, a la vez que flexible, hecha tanto de identificaciones como de experiencias originales. En los casos más graves, el derrumbe depresivo, con toda la sintomatología y las actuaciones que conocemos, hasta el riesgo de muerte real. Pero también, y esto es importante detectarlo, la organización de un falso self reactivo y sumiso, con el empobrecimiento emocional y creativo de todo el ser. Exitosos aparentes que pagarán más adelante en la vida adulta el precio de la pérdida de la espontaneidad y el sentimiento de existir. Afortunadamente, una gran mayoría de los adolescentes logra atravesar esta etapa y volver a encontrar un lugar propio en el mundo, conectándose con la vida y los proyectos personales. Estos solo necesitan la presencia estable y coherente de los padres y el entorno, ni la comprensión benevolente ni las acusaciones vengativas, sino la confrontación honesta y clara, sostener los propios puntos de vista, poner los límites necesarios. Algunos más frágiles no resisten la inmensa
expresión de nuevos impulsos, conflictos y contradicciones, y precisarán de cuidados especiales de los padres o de un apoyo terapéutico. D. Algunas reflexiones respecto de lo familiar. Donald Winnicott propone sostener y tolerar la crisis, ofreciendo así las condiciones para el mejor desarrollo de la persona. Mantenerse firmes en la responsabilidad y no abdicar del rol adulto, lo que lo dejaría imponente y desarmado, sin un rival digno con el que competir, al cual desafiar, en parte de vencer y en parte valorar e identificarse. El sostén parental y ambiental se hace indispensable para que dentro de él se desplieguen la libertad y la impulsividad del adolescente. Si este sostén falla, el adolescente se ve condenado al autocontrol excesivo o al descontrol. También reconoce los celos implícitos del adulto ante el potencial adolescente, el dolor de descubrir las nuevas oportunidades de las que éste se beneficia, la renuncia que implica acompañarlos, la delicada calidad de la tardía gratificación. El reconocimiento vendrá con la comprobación de que los jóvenes comienzan a desplegar sus aptitudes y a ser capaces de aportar algo al mundo que los rodea. El reto a la sociedad. ¿Cómo se ve interpelada la sociedad por el fenómeno adolescente? Es justamente la adolescencia quien mantiene vigentes el desafío, el idealismo, el valor de la identidad individual. Y sin embargo, lo más complejo de aceptar es lo más obvio. La adolescencia solo dura un tiempo y estos jóvenes tan irritantes hoy son los adultos que mañana se preocuparán lúcidamente por los problemas de nuestra sociedad. Desde siempre los adultos responsables de una sociedad han atravesado y sobrevivido a esa etapa. A su vez, la sociedad deberá confiar en la aptitud del adolescente de acceder a la adultez y apostar a que será capaz de esta doble misión, preservar y a la vez modificar el mundo que le está siendo entregado. Si damos por sentado que la elaboración de la adolescencia es un proceso natural y parte del crecimiento, tendremos que considerar que este proceso incluye la estructuración de un individuo estable, responsable y maduro. Quizá la paradoja más difícil de sostener es la que nos proponen en su demanda alternante o coincidente de desafío y de dependencia. Es frecuente que las estructuras sociales, familiares e institucionales queden entrampadas en esta paradoja. La tentación puede ser comprenderlos demasiado, empresa tan imposible como empobrecedora, ya que no solo mutila el desarrollo original de la adolescencia, sino que priva a la sociedad de su aporte inédito. Donald Winnicott nos alerta contra el riesgo de ser comprensivos. La posibilidad de sostener el desafío permite al joven atravesar la fase de desaliento malhumorado y entrar en el mundo adulto identificándose con él y preservando sus cualidades personales. Finalmente, el tema de la confrontación. Puede que la frase enfrentar el desafío represente un regreso a la cordura, porque la comprensión es reemplazada por la confrontación, que los jóvenes modifiquen la sociedad y enseñen a los adultos a ver el mundo en forma renovada. Pero donde existe el desafío de un joven en crecimiento, que haya un adulto para encararlo, y no es obligatorio que